Sí, volvió a pasar. El Banco de México volvió a bajar sus tasas de interés, la tasa de referencia. La nueva tasa de referencia está en 4.25%, una bajada de 25 puntos base desde 4.5%. Esa tasa de referencia que ocupan los bancos para definir cuánto van a cobrar por los créditos, cuánto van a pagar a quienes le prestan dinero y por supuesto que define cuánto nos va a pagar los CETES. Ya en este momento, si entramos a cetesdirecto.com, vamos a ver que lo que pagan los CETES a 28 días son 4.25%. Una bajada bastante grande de los 8% que nos pagaban hace no mucho tiempo. Y aparte, esa no es toda la historia. Hay más cosas que están afectando negativamente a nuestros ahorros. Este video entonces es acerca de eso que está afectando a nuestros ahorros, qué significa esta nueva bajada en las tasas, si esto va a continuar, qué alternativas tenemos y qué deberíamos de terminar haciendo con nuestros ahorros. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, planeación para el retiro, ahorros, generación de fuentes de ingreso pasivas y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video vamos a hablar sobre esta nueva bajada en las tasas de referencia que pone el Banco de México. ¿Qué significa esto? ¿Y qué tanto va a afectar a nuestros ahorros? Y vamos a empezar por ahí porque esta bajada en las tasas no es lo único que va a afectar a nuestros ahorros en este momento. Porque sí, ahora nos van a pagar 0.25% menos al año, pero no suena mucho hasta que nos damos cuenta que también la tasa de inflación está en 4.1%. 4.1% tasa de inflación, 4.25% tasa de CETES. Significa que en realidad lo que estamos ganando por invertir en CETES es 0.15%. Estamos en tablas prácticamente. Porque por supuesto a cualquier rendimiento que estemos generando hay que restarle la tasa de inflación, porque es simplemente el poder adquisitivo que pierde la moneda nacional, el peso, conforme va pasando el tiempo. Entonces con esta tasa de inflación en 4.1%, significa que por cada 100 pesos que teníamos a principios de 2020, ahora necesitamos 104.1 pesos. Si CETES ahora nos va a pagar 4.25%, significa que después de un año tendríamos 104.25 pesos. O sea que habríamos ganado 15 centavos por cada 100 pesos. Y esta no es toda la historia aún. Sí, baja la tasa de interés, alta, entre comillas, la tasa de inflación, pero además recuerda que CETES Directo nos retiene un porcentaje de 1.45% por concepto de impuestos. Entonces va a ser más importante que nunca, de por sí siempre es muy importante, pues ahora lo va a hacer aún más, que en tu declaración anual te des cuenta de que el SAT te debe dinero. Porque recuerda que lo que tenemos que pagar es sobre el rendimiento que genera nuestra inversión por encima de la inflación. Es decir, no el rendimiento nominal, ese 4.25%. Sino el rendimiento real, el 4.25% menos la inflación, hasta este momento 4.1%. Es solamente sobre esa diferencia que debemos de pagar los impuestos. Si nos terminan reteniendo impuestos de más, el SAT nos tiene que regresar ese dinero. Y es que hay que tomar en cuenta que ese 1.45% de retención que se definió para 2020, pues se basó en una tasa de interés muchísimo más alta que la tasa de inflación. Para asegurarse de que los impuestos estaban siendo retenidos de forma correcta, se aumentó esa tasa de retención. Pero viendo ahora estas condiciones, de hecho ya se espera que en 2021 la tasa de retención baje. En resumen, lo que tenemos que asegurarnos es de que en nuestra declaración anual revisamos cuánto realmente teníamos que pagar de impuestos por los rendimientos de CETES. Y si nos retuvieron de más, ese dinero nos lo tienen que regresar. Por supuesto, mientras nuestros rendimientos ya se vieron afectados, porque la retención ya se hizo. Es simplemente lo que tenemos que aguantar ahora que estamos viviendo esta crisis. El país, después de todo, vio al Producto Interno Bruto caer en casi 19%. Y el año aún no termina. Claro que en lugar de estarnos dando de cocos porque los CETES no están generando los rendimientos que estaban generando antes, y que la inflación está muy cerca de esa tasa de rendimiento y que nuestros ahorros casi parecen estar perdiendo valor, a menos que recuperemos el dinero que nos retuvo Hacienda. Además, lo que podemos hacer es considerar dos cosas. Número uno, CETES sigue siendo la inversión más segura en México. Y de nuevo, con ahorros, con nuestro fondo de emergencias o cosas por el estilo que podemos tener dentro de CETES, lo que buscamos no es que nuestro dinero crezca, para eso están otro tipo de inversiones. Más bien esperamos que nuestro dinero no pierda valor
debido a la inflación. Buscamos también disminuir los riesgos de un portafolio más amplio, que no todo nuestro dinero está en un solo lugar. CETES entonces sigue siendo la opción por defecto si lo que buscamos es la inversión más segura en el sistema financiero de nuestro país. Salir tablas después de la inflación aparte sigue siendo muchísimo mejor que tener nuestro dinero en efectivo, porque en ese caso pues estaríamos perdiendo el 4.1% completo debido a la inflación. Y la segunda cosa es que pues tenemos alternativas, si es que queremos buscar un lugar que genere un poco más de rendimiento. Siempre teniendo en cuenta que esto normalmente conlleva el exponer un poco más nuestro dinero, entonces hay que hacerlo con cautela. Ya platiqué de estas opciones más a detalle y de cómo elegir entre ellas en un video anterior que te dejo por acá en las tarjetas, pero tiene mucho que ver con el objetivo de tus ahorros. Si es un objetivo muy importante que definitivamente no quieres que ese dinero pierda valor, CETES sigue siendo el lugar más seguro. Si por otro lado el objetivo de ahorro es más como un viaje o un auto, que si tienes un poco menos de dinero para el viaje o el auto no pasa nada, entonces podrías considerar otras opciones. Como por ejemplo podrías considerar las SOFIPOS, las Sociedades Financieras Populares. Codo Financiero, por ejemplo, es una de las opciones, que todavía en este momento, mientras grabo el video, paga tasas entre 5% y 9.5%, que depende del plazo al que estás invirtiendo. Entre mayor el plazo, mayor la tasa, pero que toma en cuenta que también esta tasa suele comportarse muy ligada a la tasa de referencia. Si Banxico acaba de bajar su tasa, es probable que después de unos días o eventualmente veamos a estas tasas bajar con esta tasa de referencia también. Supertasas es otra opción que también está ofreciendo en este momento entre 4.5% y 10%, de nuevo dependiendo del plazo. Si queremos invertir el año completo, todavía están pagando ese 10%. De nuevo, considerando que invertir en SOFIPOS es un poco más de riesgo porque se trata de dinero que prestan estas SOFIPOS a otras personas. No como en el caso de CETES, que significa tú prestarle dinero al gobierno de México. Hay un respaldo muchísimo más fuerte por detrás. Otra de las opciones que tienes es diversificar un poco tu inversión en este tipo de instrumentos, en bonos gubernamentales. En lugar de solo invertir en CETES, por ejemplo, podrías invertir en bonos o bondes que también son del gobierno, son bonos de desarrollo y que también tienen el respaldo del gobierno por detrás. O podrías también por ahí agregar un poco de certificados de depósito, CEDES con D, depósito, que los puedes encontrar con diferentes bancos y diferentes bancos van a pagar diferentes tasas. Para hacer toda esta diversificación muchísimo muy fácil, lo que puedes hacer es crear tu cuenta con DIN de Actinver, que justamente invierte en el fondo Actimed, que sucede ser uno de los fondos en los que invierto desde mi plan personal de retiro. Este fondo justamente invierte en bonos, invierte en bondes invierte en certificados de depósito de Scotiabank, de Banbajío y además te permite tener alta liquidez. Es una de las opciones de las que ya había platicado en un video anterior que te dejo también en las tarjetas. Finalmente y sobre todo considerando la tasa de inflación, lo que puedes hacer es considerar los UDIbonos, que son también bonos de desarrollo del gobierno, también pagan cierto rendimiento, pero además, y lo importante, están en UDIs y estos UDIs justamente van creciendo su valor con la inflación. Justamente es el instrumento ideal para protegernos cuando la inflación es más alta de lo que esperamos, o en este escenario cuando está muy cerca esa tasa de inflación a la tasa de referencia. Sabemos que si tenemos nuestro dinero en UDIbonos, al menos va a crecer junto con la inflación y nuestra inversión no va a perder valor. Para decidir entre estas tres opciones, entre las SOFIPOS, el diversificar, los bonos y los UDIbonos, además de considerar las tasas de interés y lo que cada uno de ellos ofrece, podrías considerar los plazos, porque las SOFIPOS, para acceder a los mejores niveles de tasas de interés, necesitarán de que te dejes ahí tu dinero un año. Al contrario de, por ejemplo, CETES a 28 días, que pues cada 28 días recibirías el rendimiento. En caso de que quieras liquidez completamente, la opción definitivamente es algo como DIN de Actinver o Mercado Pago, por ejemplo, tiene su alternativa, que invierten en fondos completamente líquidos, que todos los días podrías estar recibiendo estos rendimientos o retirando tu capital. Y finalmente los UDIbonos son a plazos muchísimo más largos, de varios años, a partir de, por ejemplo, 3 años. Aparte de hablar sobre estas opciones que tenemos, también quisiera hablar sobre si la tasa seguirá bajando. Ahora que sí, toma mucho en cuenta que para tus inversiones en general, para un portafolio que tienes para plazos bastante largos, este cambio en la tasa de interés no debería de afectar. Como mencionaba en el video anterior que te dejo en las tarjetas, cuando tú creas tu portafolio, la idea es definir los porcentajes que vas a ocupar independientemente de lo que esté pasando, incluyendo independientemente de cuánto vayan cambiando las tasas de interés. Si dentro de tu portafolio tú definiste que 15% va a CETES, pues 15% debe de seguir yéndose a CETES. Solo entonces para ahorros, aparte de tu portafolio, que de nuevo mencionaba sus objetivos no son tan importantes como tu retiro,
sí podrías tomar en cuenta un par de puntos. La primera cosa que puedes tomar en cuenta es que Estados Unidos, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, ya ha definido que incluso cuando la economía se recupere, no va a empezar a subir de nuevo sus tasas de interés, que más bien las va a dejar muy cercanas al 0% en que se encuentran en este momento. Esto, por supuesto, que tiene su impacto en lo que decida hacer el Banco de México con su propia tasa. Porque si Estados Unidos no sube su tasa, el Banco de México no se va a sentir tan presionado para subir la propia. Porque quiere decir que aún va a estar pagando bastante más que la tasa de referencia de Estados Unidos, lo que podría ser suficiente para seguir atrayendo inversionistas. Y la otra cosa que puedes considerar es que mantener estas tasas relativamente bajas significan que los créditos son más accesibles, los créditos son más baratos y que hay menor estímulo al ahorro porque las tasas que generamos son muy pequeñas y que más bien al contrario se incentiva el gasto, que es exactamente lo que un banco central quiere hacer en un momento en el que el Producto Interno Bruto de la economía cayó 18.7%. Lo que busca es que las personas gasten, que se reactive la economía, que vuelva a crecer. Teniendo en cuenta estos dos puntos, entonces es probable, creo, que las tasas de interés se mantengan muy cercanas al nivel en el que están en este momento. No las vamos a ver regresar a ese 8% que veíamos en un buen rato. Esto además quiere decir que podrías voltear a ver a las alternativas de CETES y amarrar en este momento tasas superiores. Por ejemplo, voltear a ver cuánto pagan los CETES a 3 meses, cuánto pagan los CETES a un año. Si pagan más que ese 4.25%, probablemente te ayuden a amarrar esa tasa superior durante un plazo más largo. Este es el tipo de cosas que normalmente podemos decidir hacer cuando no esperamos que la tasa suba. Si esperáramos que la tasa subiera y que dentro de un año está en 6%, pues no nos conviene atar nuestro dinero a una tasa de 5% nada más, si dentro de un año ya vamos a poder estar generando 6%. Claro que el objetivo aquí no es empezar a especular con las tasas de interés y empezarnos a imaginar qué podría pasar en el futuro, sino para más bien saber que en este momento asegurar una tasa ligeramente superior a ese 4.25% durante un año o dos no es una terrible idea y que al contrario podría ayudarnos a generar un poco más de dinero durante estos plazos. Sin embargo, un último punto muy importante. No vayas a estar continuamente moviendo tu dinero de una cuenta de ahorro a otra porque te enteraste de que tiene un 0.1% más de rendimiento o un 0.5% más de rendimiento. Que en este momento decidas pasar tu dinero de CETES a DIN y que la siguiente semana te des cuenta de que te conviene más bonos y lo vuelvas a pasar para allá. Porque más allá de lo obvio, de que durante esos plazos pues tu dinero no está invertido, no genera nada y de que obviamente te está tomando tiempo, hay una razón bastante importante. Tu tiempo en realidad no vale ese 0.1% más o ese 0.5% más. Y es una de las cosas más importantes que podemos aprender para mejorar nuestras finanzas personales. Debemos dejar de hacernos preguntas de 100 pesos y en lugar hacernos preguntas de 10,000 o de 100,000 pesos o de 1,000,000 de pesos. Dejar de preguntarnos en qué cuenta de ahorro podríamos generar 0.1% más o 0.5% más que solo nos genere 100 o 200 o 1,000 pesos más durante cierto tiempo. Y al contrario, hacernos preguntas más en relación a, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para invertir 5% más de nuestros ingresos? Eso sí que a la larga tendrá un impacto muchísimo más grande. O hacernos preguntas como ¿cómo puedo aumentar mis ingresos en 10%? Ese tipo de preguntas y realmente buscar las respuestas son aquellas que nos pueden generar miles y miles de pesos, millones de pesos en el futuro, que por supuesto tendrán un impacto muchísimo más fuerte en nuestras finanzas que el encontrar una cuenta de ahorro que nos genere 0.5% más de rendimiento. Pero ahí lo tienes, el Banco de México volvió a bajar sus tasas, no esperamos que suban pronto. Sabemos que esto va a afectar a nuestros ahorros, ya tenemos algunas alternativas por ahí que podríamos considerar, pero tampoco te obsesiones con mover tanto tu dinero de una cuenta que genera 4.25% a una que genera 4.5%. Mejor empieza a intentar invertir cada vez más dinero o a incrementar tus ingresos. Nos vemos en la próxima.